Muy buenas tardes, noches a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia y de vez en cuando a otras cuestiones. El día de hoy seguimos, ¿no? Continuamos con nuestra saga de videos sobre Descenso a los Infiernos y ahora ya estrictamente la Segunda Guerra Mundial. En unas semanas que vienen siendo marcadas por mucha actividad. Para aquellos que no estén al tanto, la semana pasada empezamos un nuevo ciclo dentro de este canal que recibe el nombre de Es Más Complejo, una serie de charlas que tendremos los lunes destinadas a tratar otras cuestiones. Tuvimos una segunda edición de eso el domingo en una fecha particular y a su vez tuvimos videos sobre la Revolución de Mayo y hoy vamos a hablar de la Batalla de Inglaterra. Así que el profesor está muy activo, muy cargado de energía, muy entusiasmado. Y hacia el final del día de hoy les voy a mencionar de qué vamos a hablar la semana que viene, que es el tema que más queremos trabajar. Así que no mucho más, vamos a ir a lo que nos corresponde el día de hoy. No olviden ponerle like a este video, no olviden comentar cuando esto termine, así rendimos culto al dios del algoritmo que nos mantiene sometidos a través de la subjetividad que se produce por medio de las redes sociales. Y vamos a lo que nos corresponde hablar el día de hoy. La Batalla de Inglaterra. Este es el nombre con el que se suele denominar a el proyecto de derrotar a Inglaterra que impulsó la Alemania nazi a partir de junio de 1940. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, en esta foto que tenemos en la cual Winston Churchill está pasando revista a algunos soldados británicos, la Alemania nazi redujo a Inglaterra a ser el último bastión de la resistencia en Europa Occidental contra el nazismo. Igual veremos que hay algunos debates en torno a esa cuestión. Pero lo interesante es que Inglaterra, en su carácter insular, una pequeña isla que parecía derrotada por haber perdido la mayor parte de su equipo pesado, resistió en esa batalla contra la Alemania nazi. Y esa resistencia a Inglaterra sería central para el proceso posterior. Así que hoy vamos a hablar de la batalla de Inglaterra, que en realidad se extiende hasta 1941 y ya vamos a llegar a eso. Como hemos analizado previamente, el consenso historiográfico es que la Segunda Guerra Mundial inicia con la invasión a Polonia por parte de la Alemania nazi el 1 de septiembre de 1939. Polonia por entonces se suponía era una nación independiente cuyos garantes eran Francia y el Reino Unido. Así que tan pronto como Hitler inicia la invasión de Polonia, se produce un ultimátum que envía al primer ministro del Reino Unido, Neville Chamberlain, para obligar a Hitler a tirarse para atrás. Sin embargo, Chamberlain se queda esperando durante días la respuesta de Hitler. Y el 3 de septiembre, cuando la respuesta no llegó, él mismo va a decir, bueno, al parecer estamos en guerra. Así, Inglaterra entra en guerra con Alemania, pero también lo hace Francia. Pero se da una gran particularidad. A pesar de que Francia venía preparándose hace años para un escenario de guerra contra la Alemania nazi, el temor a la fuerza de la Wehrmacht y al moderno ejército alemán llevó a que el enfoque que se adoptara fuera plenamente defensivo. Eso llevó a un fenómeno que hemos trabajado en un video que tuvimos hace unos días, que es el de la guerra de broma. Entre septiembre de 1939 y mayo de 1940 hubo una declaración de guerra por parte de Francia y el Reino Unido, pero no hubo grandes combates contra la Alemania nazi, ya que los mandos franceses consideraron que había que centrarse en una posición defensiva organizada en torno a la línea Maginot. Esta estaba estructurada como una red de búnkeres, fortificaciones, trincheras que estaban desplegadas en básicamente el escenario en el que había tenido lugar la principal lucha durante la Gran Guerra. Lo que se proponía era desgastar a las fuerzas alemanas. Pero acá hay un gran problema. Este enfoque defensivo no propone cómo derrotar a los alemanes, sino cómo defenderse de ellos mismos. Esto llevó a diferencias entre el mando británico y el mando francés. La British Expeditionary Force, que se incorpora a el teatro de operaciones ya a finales de 1939, tenía mandos que proponían enfrentarse directamente al ejército del Tercer Reich. Pero a pesar de eso, los franceses mantuvieron una posición defensiva. En medio de esos debates, terminó primando el enfoque de los franceses, que tenían la principal fuerza de combate. Por entonces, nunca está de más recordarlo, Francia tenía el ejército terrestre más grande de Europa Occidental. Y sin embargo, a pesar de que podrían haber atacado en dos frentes al mismo tiempo a la Alemania nazi, simplemente se quedaron en sus posiciones a lo largo de la línea Maginot, esperando durante meses. En esos meses, la Alemania nazi
procedió a destruir Polonia, entrar en Varsovia e impulsar la primera práctica de genocidio que llevarían a gran escala en el frente oriental. Y mientras eso ocurría, los franceses y los británicos estaban en la línea Maginot esperando un ataque. Un ataque que tardaría meses en ocurrir y en el medio los alemanes, las fuerzas del Tercer Reich, tendrían la posibilidad de prepararlo con toda la anticipación necesaria. Sí se dieron enfrentamientos en alta mar. Se dieron algunos enfrentamientos en el Mar del Norte, acciones de minado, ataques navales y sobre todo se produjo la batalla del Río de la Plata. Pero en el medio, para poder fortalecer su posición, y debido a que en algún momento se consideró la posibilidad por parte del Reino Unido de bloquear la capacidad militar de los alemanes en Suecia, ¿no? A partir de impedir la provisión de metales para la industria alemana, las fuerzas del Tercer Reich impulsaron la invasión de Dinamarca, que duró un par de horas no más. Resistieron muy fuertemente los daneses, y la invasión de Noruega a partir de ese punto. La idea era controlar el Báltico y rodear a el Reino Unido para evitar que éste tuviera posiciones desde las que, por ejemplo, infringir ataques hacia lo que eran los puertos alemanes. La idea era básicamente permitir que la provisión de metales desde Suecia, sobre todo de hierro, y el Báltico y el Mar del Norte fueran dominados por las posiciones alemanas, que abrieran otro flanco y posiciones desde las que atacar a los británicos. A pesar de lo que fue la batalla de Narvik, en donde tuvimos algunos éxitos iniciales de los aliados, que se enfrentaron por primera vez a las fuerzas alemanas en la batalla por Noruega, los alemanes se impusieron. Y hacia mayo de 1940, las posiciones alemanas en Noruega ya eran sólidas. En ese marco ya se planifica lo que va a ser la operación terrestre para invadir Francia, donde la Fuerza Expedicionaria Británica y las fuerzas francesas aguantaban en la línea Maginot esperando un ataque. Esperando un ataque durante más de 6 meses. Me parece muy importante marcar esto porque estamos hablando de la emergencia de la guerra moderna, guerras de movimientos, básicamente la Blitzkrieg y demás, y en ese escenario, ¿no? En el cual en un par de semanas la Alemania nazi podía conquistar Polonia, el enfoque militar de los aliados fue esperarlos a que se acomoden y se preparen para atacar el punto más vulnerable de la línea Maginot. Es en ese marco que los altos mandos alemanes debaten sobre dónde sería más efectivo realizar el ataque. Acá Hitler se deja llevar por lo que era la filosofía del todo o nada, lanzarse en una operación arriesgada que pudiera imponer una victoria rápida frente a los aliados. Esas posiciones no venían en general de los mandos tradicionales del ejército alemán que habían tenido experiencia en la Primera Guerra Mundial, sino por parte de una generación de jóvenes oficiales. Entre ellos Erich von Manstein, también tenemos a Heinz Guderian, que fue el gran planificador de la guerra blindada en esta época, y un tal Erwin Rommel. Estos propusieron llevar adelante una estrategia que no está determinado quién específicamente lo propuso, es muy posible que Manstein, que consistía en atravesar el bosque de las Ardenas y penetrar a través de una línea delgada al otro lado de las defensas francesas. Eso se iniciaría el 10 de mayo de 1945. Pero para poder llegar a eso, necesitamos plantear que ese día pasaron otras cuestiones. Neville Chamberlain, el primer ministro británico, el de la pacificación, había tenido el gran problema de no haber logrado la pacificación. Y el 10 de mayo sería sucedido por Winston Churchill. Posiblemente uno de los grandes estadistas del siglo XX y un personaje histórico que es ciertamente fascinante. Sin tener ninguna simpatía política, ideológica, histórica por Winston Churchill, en lo personal tengo que decir que es una figura histórica fascinante. Acá me quiero agarrar de algo que dice Hobsbawm en La Era del Imperio. Texto que un poquito hemos trabajado en un video que pueden encontrar en este canal. Hobsbawm, al analizar la Era del Imperio, plantea que la Era del Imperio es central para entender el siglo XX porque hay una enorme generación de líderes
que tuvieron influencia central en la historia del siglo XX y por lo tanto también en el mundo contemporáneo en el que todavía vivimos, y que fueron formados en la cosmovisión de la era del Imperio. Es decir, figuras cuya historia está anclada a esa era del Imperio, tuvieron un rol preponderante, se formaron como adultos políticos, intelectuales en ese periodo y después desplegaron su gran influencia en el siglo posterior. Churchill es un símbolo de esa tesis de Hobsbawm. Churchill nace en 1874 y muere en 1965. Primero, vivió muchos años, vivió prácticamente 91 años. 90 años. Pero además de eso, Churchill era una persona adulta, bastante mayor al momento del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Muchas veces las personas asocian a Churchill directamente con la Segunda Guerra Mundial. Es como que de repente emerge ahí, luego pronuncia el discurso del telón de acero que marca el inicio de la Guerra Fría, y ahí desembarca Churchill en la historia. Pero lo interesante de seguir la historia de Churchill a partir de lo que es este planteo de Hobsbawm sobre la era del Imperio, es observar que Churchill ya era un oficial del ejército del Reino Unido a finales del siglo XIX. Hablamos prácticamente de casi medio siglo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese punto es interesante ver cómo la carrera política y militar de Winston Churchill es en sí misma una microhistoria de la historia del Imperio Británico en la era del Imperio y el inicio del siglo XX. Churchill fue ministro de Interior por parte de los conservadores, combatió en la Primera Guerra Mundial, pero a pesar de que uno suele decir como, es un veterano de la Primera Guerra Mundial, Churchill es responsable de uno de los mayores desastres militares de la Gran Guerra, que fue la campaña de Galípoli. Campaña que él planificó como Lord del Almirantazgo, que es como si dijéramos el comandante, no es que es un cargo militar, es un cargo político, pero es el encargado de los asuntos navales militares del Reino Unido. Como Lord del Almirantazgo, impulsó la campaña de Galípoli que planteaba un ataque decisivo sobre el Imperio Otomano y que terminó en un desastre absoluto. Ahora, Churchill, como conservador, tuvo unas posiciones muy sólidas y firmes al respecto de uno de los grandes conflictos políticos de principios del siglo XX, que es justamente la revolución bolchevique. Para el propio Churchill, los bolcheviques eran una banda de criminales enemigos de todas las naciones de la humanidad. Es por eso que Churchill impulsó la expedición de las fuerzas británicas durante la Guerra Civil Rusa. Durante la Revolución Rusa hubo un contingente internacional que desembarcó en territorio ruso, tanto en el norte como en Arcángel y Murmansk, como en el lejano oeste y en el Mar Negro, con el objetivo de respaldar a los blancos. Primero, para que volvieran al poder e impulsaran nuevamente una campaña militar contra el Imperio Alemán y debilitarlo, ¿no? Porque los bolcheviques firman la paz de Brest-Litovsk. Y después, una vez que la guerra había terminado, para acabar con la Revolución Rusa. Así que Churchill, que nunca se guardó los insultos para los bolcheviques y para los comunistas, era un ferviente anticomunista que mantenía esa campaña. También fue funcionario del Imperio Colonial Británico. Acá podemos ver a Churchill en Tel Aviv, en lo que era el mandato británico sobre Palestina. Para los que quieran, en este canal hay un video sobre el conflicto árabe-israelí, o sea, el conflicto general de Israel con todos los países árabes, en el que explicamos justamente la responsabilidad británica en lo que fue la división del territorio palestino y la creación del Estado de Israel. Ahora, en la década del 20, Churchill tuvo la particularidad de ser ministro de Hacienda de lo que es el gobierno del Reino Unido. Pero justo de casualidad terminó su mandato hacia abril de 1929, antes de que estalle la Gran Depresión. Sobre este punto me parece interesante que en su ferviente anticomunismo, Churchill veía con buenos ojos a Mussolini como una suerte de contención frente a la expansión del comunismo en Italia.
Acá, más allá de el rol que tendría Mussolini, es necesario recordar que Italia había sido un aliado del Reino Unido en la Gran Guerra. Y como tal, Mussolini todavía no parecía una amenaza. Sin embargo, Churchill va a condenar el ataque a Abisinia. Una posición distinta es la que va a tener Churchill frente al ascenso de Hitler. Un hombre que claramente se mostraba enemigo del ordenamiento que tuvo el mundo después de la paz de Versalles. Los británicos, ya desde finales del siglo XIX, veían un peligro en el expansionismo y el militarismo alemán. Y Hitler era la exégesis de eso, ¿no? Era la versión extremada del militarismo y el expansionismo alemán, a tal punto de plantear la tesis del espacio vital o el Lebensraum, por el cual Alemania estaba destinada a la conquista de extensos territorios. Uno de los grandes conflictos que atraviesa la carrera política de Churchill es la situación del rey de Inglaterra, Eduardo VIII, que en general se suele resudir, y eso que tengo ganas, estoy entusiasmado, pero tal vez estoy mal dormido, café. Que se suele resumir en el gran problema de que Eduardo VIII va a tener que abdicar por querer casarse con una mujer que no era de linaje, y eso suponía romper la tradición y no podía dejar un heredero como tal, ¿no? Creo que se había divorciado además, encima. Pero ese no es el único problema. Eduardo VIII a su vez era un poco nazi, ¿no? Y eso era como un problema más grave para el Reino Unido de cara a lo que representaba Hitler. Eduardo VIII como tal había propuesto el acercamiento entre el Reino Unido y la Alemania nazi, algo con lo que Hitler estaba bastante contento, porque para la visión de Hitler, y esto lo hemos planteado en algún momento, los ingleses eran una demostración del éxito en una raza nórdica. El problema de la sucesión de Eduardo VIII generó montones de controversias y debates dentro de lo que era el arco político británico. Churchill, en este sentido, mantuvo la postura de que la abdicación había sido muy acelerada, como tal. Pero va a reconocer rápidamente al nuevo rey, que es Jorge VI, cuya película nunca vi el discurso del rey Jorge. Algún día la miraré. Así que rápidamente acepta y se pone al servicio del rey Jorge de Inglaterra. El discurso del rey Jorge es porque Jorge VI era tartamudo y le toca, con ese perfil político, ser el rey de Inglaterra en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Por lo que queda como en un lugar muy secundario de cara a lo que era el conflicto. En ese sentido, lo que voy a plantear es que el expansionismo nazi representaba una verdadera amenaza para gran parte de la clase política británica. Pero para un sector, no. Había una parte de la política británica que buscaba un acercamiento a Hitler. Sin embargo, lo que más nos interesa para este momento es el rol que desempeñaba el primer ministro del Reino Unido. Churchill y Chamberlain tienen una gran diferencia con respecto a cómo tratar con Hitler. Chamberlain fue el partidario de la pacificación, proceso al que hemos dedicado distintos análisis y que básicamente consistió en negociar y evitar el conflicto. En gran parte de la población y de la clase política y los mandos militares todavía estaba presente la cuestión de los fantasmas de la Primera Guerra Mundial, una guerra que había resultado extremadamente destructiva y a la que había generado un fuerte sentimiento antibelicista. Si bien uno es duro con Chamberlain por obvios motivos, lo cierto es que Chamberlain representaba también un clima de época. La idea de ir a una gran guerra de nuevo contra Alemania en Europa no era muy atractiva en el Reino Unido y no era atractiva en general en Europa. De hecho, por entonces el Reino Unido estaba mucho más preocupado por sostener sus posesiones coloniales frente a problemas como el nacionalismo indio y otros movimientos que buscaban acabar con la situación colonial de sus territorios. Uno de los grandes puntos que hemos destacado, que plantean autores como Lauren Rhys, es que la clase política británica, marcada por los modales, los lores, los títulos de nobleza, no estaba preparada para negociar con una figura como Hitler. Y ahí está el punto.
no tenía la capacidad de lograr, por ejemplo, em, enfrentarse en una mesa de negociación a Hitler y sacarle algo. Constantemente buscaban ceder para contentarlo, y lo que no entendían, como le pasó a Lord Halifax, que creyó ver en Hitler, lo hemos visto en el video sobre la guerra inevitable, vio en Hitler a una persona muy sincera que buscaba y transparente, que buscaba la paz y un entendimiento con el Reino Unido. Churchill, que era la otra posible figura para suceder a Chamberlain, además de Lord Halifax, no tenía esa visión. Churchill estaba en contra de la pacificación y proponía el enfrentamiento directo con la Alemania nazi. Consideraba que el expansionismo y el militarismo alemán era una amenaza para toda Europa, pero sobre todo para el Reino Unido y Francia. Por eso es interesante pensar que Churchill estaba entre los que no se mostraban optimistas cuando Neville Chamberlain, después de la conferencia de Múnich, plantea que hemos asegurado la paz en nuestro tiempo. El tiempo le dio la razón a Churchill. Neville Chamberlain no logró la paz de su tiempo, al contrario. Alemania después terminó por ocupar el conjunto de Checoslovaquia e invadir Polonia. Cuando esto ocurre, Churchill estaba en un segundo término como Lord del Almirantazgo. Es por eso que va a ser uno de los encargados de pensar, por ejemplo, la política de guerra naval contra Alemania nazi. Fue a cargo de Churchill que se llevó adelante la planificación de la intervención británica en Noruega frente a la invasión nazi, que también tenía el objetivo, en un momento que no se llegó a desarrollar, de intervenir en la guerra en Finlandia. Como hemos visto, a pesar de los intentos y de lo que fueron los triunfos militares iniciales en Narvik, los alemanes lograron ocupar Noruega. Ahora, Churchill ocupaba este cargo cuando se produce la sucesión. El 10 de mayo de 1945, Neville Chamberlain deja la oficina de primer ministro y asume Churchill. Ese día, ese 10 de mayo, en este contexto de escalada militar, se inicia la invasión a Francia por parte de Hitler. Pero hablar de que Hitler invadió solo Francia sería un poco limitado. Lo cierto es que Hitler emprendió una operación militar masiva de guerra relámpago, a través de la que primero se conquistó los territorios de los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, frontera necesaria para después avanzar sobre las fuerzas de la Alemania nazi. En este marco tenemos la particularidad de que Hitler distrajo, después de haber planificado con todo el tiempo que le dieron los aliados esta operación, distrajo con un ataque en los Países Bajos que les hizo creer a las fuerzas anglo-francesas que por acá vendría el ataque principal, por el norte. Pero el ataque principal fue a través del bosque de las Ardenas, penetrando al otro lado de la línea Maginot. Las fuerzas aliadas fueron rápidamente desbordadas por la capacidad y la movilidad de las fuerzas alemanas. Y a su vez quedaron divididas. Teníamos a un montón de fuerzas acantonadas en la línea Maginot que no tenían capacidad de reacción. Y al norte a fuerzas que estaban progresivamente siendo rodeadas a medida que se producían los avances alemanes. De hecho, tan pronto como el 15 de mayo, Paul Reynaud, después de que había renunciado Daladier, el primer ministro francés, va a decir: estamos destruidos. Los alemanes ya nos derrotaron. Eso fue a 5 días del inicio de la operación militar de Hitler contra Francia. Pero lo cierto es que los alemanes avanzaron con tanta velocidad que lograron cortar la línea del frente en dos, dejando a un sector en la línea Maginot y a fuerzas de más de 1.700.000 soldados rodeados en lo que fue la mayor operación de embolsamiento de la historia. 1.700.000 soldados fueron rodeados entre el norte de Francia y los Países Bajos. Es así que se va a llevar adelante la retirada a Dunkerque. En Dunkerque se desarrolló lo que se conoció como la Operación Dínamo, que fue planificada por Winston Churchill. ¿En qué consistió?
hay que evacuar a las fuerzas anglo-francesas. Había 1.700.000 soldados rodeados en medio del avance de la Wehrmacht sobre Francia. La operación Dínamo supuso la movilización de todos los buques disponibles para el Reino Unido. Esto incluía buques militares y buques civiles, desde cruceros hasta balsas y botes. Ahora, en Dunkerque, ese 1.700.000 soldados estaban rodeados y a merced de la capacidad de ataque que tuviera la artillería y la Luftwaffe y el avance de los alemanes. Sin embargo, Hitler consideró que era necesario reagrupar sus fuerzas antes de lanzar el ataque final. Eso le permitió a las fuerzas anglo-francesas desarrollar la operación Dínamo con el tiempo suficiente para emprender la evacuación. Sin embargo, hay que decirlo, Dunkerque habrá sido una situación desesperante. Con todo el equipo militar pesado que fueron dejando progresivamente, las fuerzas francesas y británicas acantonadas no tenían la capacidad antiaérea para defenderse efectivamente de los ataques de la Luftwaffe. A pesar de eso, fue posible evacuar a 338.000 soldados, de los cuales un tercio, aproximadamente 125.000, eran franceses. Nunca vi la película, sí, ya lo sé. Yo tampoco la vi. Sin embargo, los británicos dejaron un tendal de muertos en Dunkerque y los alrededores a medida que avanzaron los alemanes y gran parte del equipo bélico pesado. Tanques, artillería, municiones, armas antiaéreas. La campaña de la British Expeditionary Force fue un desastre. Posteriormente los alemanes ocuparon todo el territorio, llegaron a Dunkerque e hicieron cientos de miles de prisioneros entre las fuerzas francesas y las fuerzas británicas. Tan solo unos días después, ocupaban París. Y Hitler podía tomarse una foto frente a la Torre Eiffel, lo que representaba no solo una humillación para la historia militar francesa, sino también una suerte de reivindicación histórica para el ejército alemán, que consideraba que primero estaba sorprendido y estaba tratando de asimilar el rotundo triunfo militar y el éxito que habían tenido, pero a su vez aprovecharon cada ocasión como la propia rendición de Francia para tomar una revancha histórica por la paz de Versalles. Francia fue dividida en dos territorios, una zona ocupada e incorporada prácticamente al Gran Reich y otro territorio, una zona libre, que sería la República de Vichy. Esa república será una república colaboracionista al mando del mariscal Philippe Pétain. Este régimen sería un régimen que impulsaría la deportación de judíos, de comunistas, opositores y militantes antifascistas que serían exterminados por la Alemania nazi. Montones de opositores fueron entregados a la Gestapo por Pétain, que ya era un militar nacionalista, anticomunista y conservador, que a su vez facilitó la rendición de Francia porque no tenían la voluntad de combatir. En Francia había divisiones políticas y Pétain representó a los colaboradores. Y así se inicia la resistencia francesa, ¿o no? Lo cierto es que el proceso de la posguerra en Europa Occidental fue construido a partir del mito de la resistencia. ¿En qué consistía ese mito? Bueno, se planteaba la idea de que el consenso de la lucha contra el fascismo y contra el nazismo se habían parado en una historia de heroica resistencia de todo el pueblo y de todos los partidos políticos contra ese enemigo común, incluso borrando sus propias diferencias. Esto es una construcción mítica, prácticamente. Lo cierto es que la resistencia francesa no tomó impulso real hasta 1944. Hubo experiencias acotadas hasta ese momento, hubo mucho colaboracionismo, pero además hubo una desmoralización. Esa resistencia, que después fue construida como un mito, en realidad muchas veces se tradujo en una respuesta pasiva. Y en todo caso, no fue decisiva para la victoria. Excepto en contadas ocasiones que tienen más que ver con el frente oriental, los movimientos de resistencia no fueron masivos. Acá vamos a citar a Eric Hobsbawm en Historia del siglo XX. Al respecto, Hobsbawm va a decir: con la posible excepción de Rusia,
Su importancia militar, refiriéndose a la resistencia, hasta el momento en que Italia abandonó las hostilidades en 1943, fue mínima y no resultó decisiva en ningún sitio, salvo tal vez en algunas zonas de los Balcanes. Hay que insistir en que tuvieron ante todo una importancia política y moral. La resistencia, a la que se tiñó de una épica, como si se hubiera participado colectivamente y a nivel nacional de la derrota del nazismo, recién tomaría impulso en Francia en 1944, y el periodo anterior es mucho más parecido a un proceso de colaboración, de acatamiento, desmoralización y demás. Churchill, a partir de la derrota y la rendición de Francia, e incluso de la incorporación de fuerzas de la República de Vichy a la colaboración con los alemanes, estaba en una situación de extrema precariedad. El Reino Unido, a partir de la invasión de Noruega, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Bélgica y Francia, había quedado solo en la contienda. En ese marco, además, Mussolini aprovechó la oportunidad. Olió sangre con la derrota inminente de Francia e invadió territorios franceses. Esto formaba parte de la alianza militar del eje Roma-Berlín, y de que también Mussolini había emprendido un proceso de rearme más precoz que las potencias occidentales. Obviamente un rearme que con los medios limitados de Italia no era una amenaza como podía representarlo la Alemania nazi. Pero el 10 de junio de 1940 las fuerzas italianas cruzan los Alpes y se adentran en el territorio francés. Esto formaba parte no solo del intento de Mussolini de quedarse con una parte del botín del ataque a Francia, sino también de llevar adelante sus propias aventuras militares que le den el rol que merece como el duce, ¿no? en la construcción de un nuevo imperio mediterráneo. Es así que Mussolini lanza una invasión a Egipto desde los territorios italianos en Libia, y también va a lanzar en octubre de 1940 una invasión a Grecia. Excepto por Francia, que ya estaba derrotada por los alemanes, tanto la invasión a Egipto como la invasión a Grecia son un fiasco, un desastre militar que demostraba la incompetencia de los mandos militares italianos, la falta de entrenamiento de sus soldados y el pésimo liderazgo de Mussolini en asuntos militares. De hecho, decenas de miles de soldados italianos se van a rendir en Egipto sin haber ofrecido una resistencia real en el combate contra las fuerzas británicas. Y Grecia va a representar un fiasco que va a obligar a Alemania a terminar gastando esfuerzo militar en ese frente, mientras ya estaba preparando desde Rumania la operación contra la Unión Soviética. Así, si nos paramos en 1940, nos encontramos con esta situación. El Tercer Reich y sus aliados ocupaban la mayor parte de Europa. Acá hay que descontar, obviamente, España, que al estar atravesada por lo que fue la guerra civil y sus consecuencias, quedó al margen. Lo mismo con Portugal, que tenía su propio régimen autoritario. Pero, ¿qué ocurría? Si nosotros nos paramos en el mapa de Europa, el Reino Unido estaba rodeado. Es una isla, ¿no? Pero no tenía posiciones ni aliados en todo el frente que iba, desde el Mar del Norte al Báltico, al Canal de la Mancha. Toda la costa del Atlántico que podía ver el Reino Unido estaba en manos del Tercer Reich. Aislado, derrotado, sin su principal aliado en el continente, habiendo perdido su equipo militar pesado. Estaban derrotados. Tendrían que reconocer el triunfo de Alemania. Esta es la situación de Churchill en junio de 1940. Una situación, como decíamos, extremadamente precaria. Muchos consideraban que la campaña militar estaba agotada. El propio Hitler consideraba que el Reino Unido tendría que rendirse y aceptar la victoria de Alemania, reconocer las conquistas territoriales del Tercer Reich y dejar la lucha. Es más, comenzó a planificarse la operación Seelowe. La operación Seelowe, o León Marino, fue la operación que se impulsó el 16 de julio, ya estaba preparada para ejecutarse, que supondría la invasión la invasión anfibia al Reino Unido. O sea, Hitler se propuso conquistar el Reino Unido a través de un desembarco. Para él la moral de las fuerzas británicas se habían derrumbado,
no tenían equipo militar pesado y demás. Sería una operación sencilla que se podía hacer desde el puerto estratégico, entre otros, de Calais. Es más, 3 días después de anunciar a sus mandos la preparación para la ejecución de la Operación León Marino, Hitler da un discurso el 19 de julio de 1940 en el que insta al Reino Unido a rendirse diciendo que están derrotados y que él los va a destruir. Va a destruir el Reino Unido. Churchill está en esa precaria posición. No tiene la capacidad militar para derrotar a Alemania. No está claro que tenga la capacidad militar para enfrentarse a un ataque alemán. Francia ha sido derrotada. ¿Qué puede hacer? Muchas voces planteaban que había que asumir la derrota. Hitler estaba convencido de que los británicos no iban a pelear. El comandante británico, Sir Alan Brooke, planteó: el éxito de los alemanes es simplemente fenomenal, no cabe duda de que son unos soldados excelentes. Pero Churchill decidió pelear. Y está un punto muy interesante. Para aquellos que conocen la larga historia del Reino Unido, algo que siempre se suele decir, que Inglaterra no fue conquistada de nuevo desde la conquista normanda de 1066, de la batalla de Hastings. Churchill, que nos dejó muchas buenas fotos, hay que decirlo, muchas buenas fotos, se propuso pelear contra los alemanes. De hecho, en medio de lo que fue la ejecución de la Operación Dínamo, la operación de evacuación en el marco de el sitio de las fuerzas anglo-francesas en Dunkerque, Churchill dio su famoso discurso que fue utilizado por Iron Maiden para Aces High, y acá me voy a permitir decir que posiblemente Iron Maiden es lo mejor que nos dejó la historia militar británica, o tal vez lo único bueno, pero es una historia para otro día. Llegaremos hasta el final. Lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire. Defenderemos nuestra isla, cualquiera sea el costo. Lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. We will fight in the land. We will defend our island. We will never surrender. Si habré escuchado ese discurso una y otra vez. Hitler no esperaba que los británicos pelearan. Para Hitler es un gran problema que el Reino Unido siga peleando. Por varios motivos. Para empezar, hay 3 grandes obstáculos para Lawrence Rees para que Hitler pueda derrotar militarmente al Reino Unido y ocupar la isla. El primero, es que la operación León Marino no se puede ejecutar por esos 3 grandes problemas. El primero es la Royal Air Force. El Reino Unido cuenta con una fuerza aérea importante, eso es cierto. Pero más importante es el hecho de que hay un canal en el medio. El Canal de la Mancha representa una frontera logística muy problemática para el avance del ejército alemán. Porque además de eso, el Reino Unido todavía cuenta con la flota más poderosa del mundo. Para muchos. Ahí aparecen la japonesa y la estadounidense, Pero la flota, la Royal Navy, es muy superior en tonelaje total, en experiencia, a la flota alemana. De hecho, como parte de la política de planes cuatrienales que estaba desarrollando Hitler, se consideraba que la flota del Tercer Reich iba a estar en condiciones de pelear contra la Royal Navy para 1945-1948. O sea que al haber declarado la guerra Francia y el Reino Unido, de repente estaba en una situación muy problemática sobre cómo enfrentar a la Royal Navy. Después hay otro problema. En realidad, Hitler nunca se había propuesto conquistar el Reino Unido, porque tal vez acá está uno de los motivos por el cual nadie nunca más conquistó Inglaterra. Más allá del carácter insular, la capacidad de defenderla, o que hayan sido una potencia, Inglaterra es una isla húmeda y fría en el norte del Atlántico que no representa ninguna importancia en riquezas, en materias primas, en extensión de tierra cultivable,
Para Hitler, que tenía el proyecto de construir el Lebensraum hacia Europa Oriental, de conquistar Alsacia y Lorena, extenderse por Silesia o los grandes campos de cultivo de la Unión Soviética, el Reino Unido no representaba un premio interesante ni útil. De hecho, en los propios documentos que, por ejemplo, trabaja Lauren Ries, está que Hitler dice: no hay nada positivo para sacar, no vamos a llevar colonos alemanes al Reino Unido. No tenía ningún propósito. Hitler había buscado históricamente dos grandes puntos: la solución de la amistad con Inglaterra, y ahora lo que busca es que Inglaterra se rinda, reconozca las conquistas del Tercer Reich en Europa continental y listo. Porque, primero, logísticamente es un problema conquistar Inglaterra. Pero tampoco ofrece nada valioso. O sea, Inglaterra es una potencia porque tiene un imperio marítimo descomunal y una poderosa flota, que es justamente el gran impedimento para atravesar el Canal de la Mancha. Eso va a llevar a que a lo largo de 1940 y 1941 progresivamente se vaya aplazando la Operación León Marino. Y sin embargo ahí estaban las lanchas de aterrizaje, los buques, estaba todo preparado para que cuando llegue el momento se lanzara el ataque anfibio sobre las islas británicas. Pero nunca se va a hacer. Hitler propone que la manera de enfrentarse al Reino Unido y de lograr la rendición va a ser quebrar su moral a partir de utilizar su arma maestra. Desde que anunció su creación, Hitler había sorprendido al mundo con la capacidad que había mostrado la Luftwaffe, la moderna fuerza aérea alemana que se mostraba como la fuerza aérea más poderosa del mundo. Los Stuka y los bombarderos alemanes se demostraban muy capaces, rápidos y podían acabar no solo con los aviones, sino podían bombardear efectivamente las posiciones de sus enemigos. La fuerza aérea, la Luftwaffe, ya había demostrado su efectividad en Polonia, en Francia, incluso la habían conocido las fuerzas británicas que podían escuchar esas sirenas mientras esperaban ser evacuadas en Dunkerque. Lo que se va a proponer Hitler entonces es bombardear una y otra vez el Reino Unido hasta provocar la rendición. Si bien el término, la campaña de bombardeos estratégicos es un término más acuñado por los aliados, Hitler llevó adelante una política de bombardeos estratégicos. Usar los bombardeos como herramienta para asegurar la derrota del Reino Unido. Acá mencionaron algo en el chat. Estaba olvidando decir yo. O sea, no lo mencionaron, pero dijeron: bueno, el Reino Unido tiene montones de toneladas de oro. Pero no, porque Churchill, cuando decide pelear, traslada el oro del Reino Unido a Canadá, que era parte del Commonwealth, y por lo tanto podía albergar las reservas de oro del Reino Unido y así mantenerlas protegidas de la invasión nazi. El otro gran punto es que todavía está la Royal Navy entre la Alemania nazi y Francia, dominada por los nazis, e Inglaterra, ¿no? Incluso cruzar el Canal de la Mancha es imposible mientras esté la Royal Navy. Y el tonelaje de la flota alemana es muy inferior. Entonces, ¿cómo podemos hacer para enfrentar a esto? El arma que va a utilizar a gran escala Hitler con el objetivo de diezmar a la Royal Navy son los submarinos. Los alemanes van a llevar adelante una guerra submarina que se va a proponer diezmar a los pesados buques de la Royal Navy con ataques estratégicos. E incluso atacar a los buques mercantes que transportaban los alimentos y las provisiones que necesitaba el Reino Unido. Como decíamos antes, Inglaterra no tiene grandes riquezas materiales. Gran parte de la capacidad militar y logística del esfuerzo de guerra británico depende de que puedan aprovisionarse por alta mar a través de la Royal Navy y su flota. Lo que van a buscar es lograr la rendición, no solo por el desgaste de los bombardeos y los ataques, sino también bloqueando a través de la guerra submarina la capacidad logística del Reino Unido. Y hay que decirlo, estuvieron muy cerca de lograrlo, porque la guerra submarina que practicaron los alemanes se demostró muy efectiva contra la Royal Navy y esa capacidad de aprovisionarse. A pesar de eso, la Royal Navy protagonizó combates contra la flota alemana.
Un gran impedimento, un gran problema para el Reino Unido es la cuestión de que toda Europa occidental esté ocupada por los nazis. Porque, ¿dónde están los aliados? ¿En qué se puede basar el Reino Unido para obtener insumos, alimentos, logística? Y ahí aparece el otro punto. Me adelanté. Churchill propone organizar la defensa del Reino Unido y para esto hay una movilización a gran escala. Contaba con todas las fuerzas que habían logrado ser evacuadas de Dunkerque, la mayor parte de las fuerzas británicas. Pero tenían que contar con el riesgo constante de que si en algún momento se produce el desembarco alemán, los alemanes son muy superiores para la guerra terrestre, tienen un ejército mucho más numeroso porque es un país más poblado, tienen tanques, en tierra los pueden aplastar. Por eso que toda la costa de las Islas Británicas de la isla de Gran Bretaña, no todas las Islas Británicas, pero toda la costa de Gran Bretaña, la costa sur, es fortificada para evitar ese posible desembarco, porque ahí está el despliegue de las fuerzas alemanas que estaban ahí esperando la orden para lanzar la operación anfibia León Marino. Pero a su vez se desplegaron baterías antiaéreas por todo el Reino Unido y también observadores. Lo que era, más allá de que habían dejado mucho material pesado y de las limitaciones que tendrían para tener una defensa aérea formidable, se desplegaron batallones de observadores por todo el territorio. En las ciudades, en los campos, que formaban parte, un elemento central de la defensa estratégica de las Islas Británicas frente a la campaña de bombardeos alemanes. Estos observadores estaban conectados a una extensa red de comunicaciones, radios, y tienen el objetivo de trazar las coordenadas de manera constante y eficiente de los posibles ataques de las fuerzas alemanas. Estas bases estaban conectadas, esas radios no iban directo a los pilotos de la Royal Air Force, sino que estos estaban supeditados a bases que se dedicaban a recopilar la información que los observadores trazaban sobre todos los movimientos de la Luftwaffe, además de intentar interceptar de manera constante las comunicaciones de las radios alemanas para conocer sus movimientos. Es por eso que, atentos a los movimientos de la Luftwaffe en territorio aéreo, en espacio aéreo británico, los pilotos de la Royal Air Force estaban constantemente pendientes para realizar las misiones de intercepción. Durante esta etapa de lo que es durante lo que es la batalla de Inglaterra, lo que se conoce como la batalla de Inglaterra, entre mediados de 1940 y octubre de 1940, aunque la operación Blitz se sostiene hasta mayo de 1941, los pilotos de la Royal Air Force, con sus Spitfire y Hurricane, estaban constantemente pendientes de las radios para lanzarse en esas misiones de intercepción. No se trataba de, por ejemplo, estar pensando en una operación ofensiva sobre Alemania. Si bien hubo algunos bombardeos más aislados, todavía no las campañas de bombardeos estratégicos a gran escala, estos estaban mucho más dispuestos para la defensa aérea de la isla. Así, una y otra vez, eran movilizados para enfrentarse en combates aéreos contra la Luftwaffe. Un elemento central en esta disputa por las comunicaciones fue la cuestión de la máquina Enigma. La máquina Enigma fue una máquina diseñada por la inteligencia militar alemana para poder codificar sus mensajes y de esta manera evitar que fueran... me sale en inglés quebrar. No, no es quebrar. ¿Cómo sería la traducción? Ya me voy a acordar. Vamos a decir descifrar, pero hay otra expresión que es más específica. Esta máquina, que funcionaba a través de un código, fue analizada primero por intelectuales y matemáticos polacos, muchos de los cuales lograron trasladar esos conocimientos en medio de la retirada de gran parte de la dirigencia militar y nacional polaca, pero terminó de ser descifrada por el filósofo y matemático Alan Turing.
Alan Turing descifró lo que se conoció como el código Enigma, que era básicamente la clave para analizar los mensajes cifrados de esta máquina que se utilizaba por parte de los operadores alemanes. A partir de que se quebró el código Enigma, fue posible, por ejemplo, determinar dónde se producirían los ataques. Sin embargo, se tomó una decisión que era muy compleja, que era romper el código, desencriptar. Se dice romper el código, por eso me salía quebrar, romper el código y desencriptar. A partir de esto se lleva adelante un gran problema, que es que los británicos no querían demostrar que habían quebrado el código Enigma. Así que llevaron una decisión que es muy dura desde la ética de la responsabilidad, que es elegir qué ataques, ¿no?, serían defendidos o qué posiciones serían más defendidas que otras. O sea, que hubo una política de determinar qué blancos debían permitirse fueran atacados por las fuerzas de la Luftwaffe y qué blancos no. Para que los alemanes no pudieran concluir que se había logrado que se había logrado descifrar el código. Y después está la historia posterior de Alan Turing, que como era homosexual terminó siendo castrado químicamente por las autoridades británicas y se terminó suicidando en medio de una terrible depresión por las alteraciones hormonales y todo lo que le supuso la castración química. Nunca vi la película Código Enigma, debo decirlo. Nunca vi la película. Pero bueno, queda para otro día. Así, había una batalla también comunicacional a partir de lograr descifrar el código y lograr interceptar las comunicaciones alemanas para poder realizar misiones de intercepción de los ataques. También se llevan adelante otras prácticas. Por ejemplo, lo que se conoce como el blackout o los apagones. Pero hay otro nombre que no es... Se usó también en la Patagonia en la Guerra de Malvinas. Me sale decir ennegrecer, pero no es ennegrecer. Obscurecer. Obscurecer ciudades. Consistía básicamente en tapiar y eliminar todas las... todo lo que fuera la iluminación, la electricidad, tapar las ventanas. En Malvinas, durante la Guerra de Malvinas, acá se engomaban con caucho las ventanas para que fuera mucho más difícil detectar en los bombardeos que eran nocturnos dónde estaban las ciudades, los edificios y dificultar el trabajo a los bombarderos alemanes. Así, las ciudades eran obscurecidas para evitar los ataques. Y este es el punto. Los ataques que planificó Hitler durante, sobre todo lo que fue la Operación Blitz, fueron ataques contra las ciudades y la población civil. Ahora, Hitler necesitaba derrotar rápidamente al Reino Unido porque había un gran temor por parte de los alemanes. Que era, ¿qué pasaría si Estados Unidos ingresaba en la guerra? Estados Unidos, ya vamos a retomar esto, pero Estados Unidos era un gran problema porque no tenía capacidad de respuesta a Alemania contra Estados Unidos. No había posibilidad de responder a una agresión estadounidense. Estaba geográficamente muy lejos y la Royal Navy en el medio. Franklin Delano Roosevelt, por entonces, estaba acorralado entre dos cuestiones. Uno era la ley de neutralidad de 1935. A pesar de que Roosevelt ya había condenado las agresiones imperiales japonesas en el Pacífico, la ley de neutralidad le impedía llevar adelante un apoyo incluso económico al Reino Unido. E incluso tenía que enfrentar a lo que era el lobby neutralista y tal vez germanófilo y tal vez nazi en Estados Unidos. Desde referentes políticos hasta empresarios, muchos de ellos se mostraban predispuestos no solo a impedir una intervención militar de Estados Unidos contra Alemania, sino incluso a favorecer un acercamiento a Alemania. Entre ellos, Henry Ford, que no solo fue uno de los aislacionistas, entre comillas, sino que fue condecorado por el partido nazi por sus aportes en la lucha contra el poder judío y en defensa del Tercer Reich.
Otro personaje que es menos conocido en esto fue el embajador estadounidense en el Reino Unido, un tal Joseph Kennedy, padre de John Fitzgerald Kennedy. Era un convencido nazi que buscaba un acercamiento entre la Alemania nazi y Estados Unidos y que boicoteaba la posibilidad de conformar un frente entre Estados Unidos y el Reino Unido contra Hitler. Y a cargo de esas negociaciones hizo un lobby constante a favor del nazismo desde el Reino Unido. Entre esto y la ley de neutralidad, Roosevelt estaba condicionado, no podía prestar apoyo. A su vez, durante este periodo se había mantenido la particularidad de, por ejemplo, promover el relacionismo y que Estados Unidos resuelva sus propios asuntos. A pesar de ello, la causa de Roosevelt en contra del nazismo estaba muy presente. Pero por la ley de neutralidad lo que se establece es que el Reino Unido tiene que pagar al contado por todos los productos estadounidenses que consuma. Como Estados Unidos era neutral, los buques alemanes, se suponía, no podían hundir sus buques. Los submarinos alemanes no podían hundir los buques estadounidenses, algo que en la práctica hicieron un par de veces. Pero por suerte, para mantener esta cadena logística, que sería vital para el sostenimiento del esfuerzo de guerra por parte del Reino Unido, Churchill había trasladado el oro británico a Canadá. Eso le permitía, por ejemplo, pagar en ese momento a los británicos, a los estadounidenses. Recién en 1941, antes de la entrada de Estados Unidos en la guerra, se sancionaría la Lend and Lease Act, o Ley de Préstamo y Arriendo, que permitía desde marzo de 1941 que Estados Unidos le vendiera productos, alimentos, combustibles, insumos para la industria bélica a los británicos y que estos pagaran en otro momento. Esa ley de préstamo y arriendo demostró un apoyo económico central para sostener el esfuerzo de guerra del Reino Unido. Así estaba predispuesto el escenario para la batalla de Inglaterra. Churchill proponiendo enfrentar a la Alemania nazi a pesar del aislamiento con respecto a Europa, siendo provisto de algunas cuestiones logísticas a través de la distancia por Estados Unidos, con capacidades militares inferiores, pero con el Canal de la Mancha en el medio y la Royal Navy listo para defenderlo. La batalla de Inglaterra representó para muchos la mayor batalla aérea de la historia. Porque fue básicamente un combate que se libró casi únicamente a través de los combates aéreos. Por las dudas, si hay algún fanático de la Royal Navy acá, también hubo combates de la Royal Navy, porque a veces se plantea que la Royal Navy no hizo nada, pero no, la Royal Navy también combatió, hubo ataques y luchas, pero fue sobre todo una batalla aérea. Y cuando hablamos de que la Alemania nazi se decidió a bombardear las Islas Británicas, nos referimos a que los puntos de ataque de la Luftwaffe fueron todos. O sea, hasta el norte de Escocia, ¿no? Y en ciudades como Glasgow o Edimburgo, podíamos tener ataques de la Fuerza Aérea Alemana. En este sentido, el hecho de que las fuerzas alemanas hubieran ocupado todo lo que era la costa atlántica de Europa, les abría montones de bases para llevar adelante sus incursiones contra el territorio del Reino Unido. Sin embargo, los alemanes contaban con una serie de dificultades. Una de ellas es que estaban sobre territorio hostil. Tenían que cruzar el Canal de la Mancha de por medio. Tenían que luchar en territorio que no conocían, con ciudades obscurecidas y con el combustible limitado que suponía ese cruce. Pero así se lanzaron montones de misiones aéreas, con los cientos de misiones aéreas a lo largo de meses, con el objetivo de quebrar la voluntad de lucha del Reino Unido. La política de bombardeos estratégicos se hizo sobre blancos militares, como bases aéreas, cuarteles, fábricas, pero también sobre ciudades. De lo que se trataba también era de quebrar la moral del enemigo. Es así que los bombarderos alemanes se lanzaron a bombardear las principales ciudades. Y de entre todas ellas, por mucho, la más afectada fue Londres, que no solo es la capital del Reino Unido, sino que está extremadamente cerca
de los ataques alemanes. O sea, si trazamos la distancia, no sé, entre, por ejemplo, no, perdí Calais. Perdí Calais, ¿dónde está Calais? Bueno, por acá está Calais. Pero entre las bases de Caen y lo que eran las bases en Bélgica, estaba muy cerca Londres para las incursiones alemanas. Y fue el principal blanco. Durante meses, Londres fue bombardeada por la Luftwaffe. Y hablamos de las zonas residenciales, las zonas urbanas, se bombardeaba de forma indiscriminada. No solamente blancos militares, sino también blancos civiles. Esa política de bombardeos buscaba quebrar la voluntad de lucha del Reino Unido. Una y otra vez, la Fuerza Aérea Alemana descargaba sus bombas sobre las poblaciones. Esto provocó terribles daños que dejaron decenas de miles de muertos y heridos. Para resistir los bombardeos, lo que se hizo fue justamente esconder a la población en los subterráneos. Los subterráneos se convirtieron en refugios antibombardeos. Así, gran parte de la población civil londinense tenía que de repente retirarse repentinamente a los subterráneos para poder protegerse y estar a refugio de los ataques alemanes. Y después continuar con sus actividades diarias en medio de la destrucción de barrios enteros de la Luftwaffe, por parte de la Luftwaffe. A pesar de eso, la moral del Reino Unido permaneció alta. Uno de los grandes puntos es que Winston Churchill, al tomar la decisión de seguir combatiendo, podía verse limitado si la población del Reino Unido, frente a la destrucción material de su capital, se negaba a seguir combatiendo. Pero a pesar de los ataques sobre civiles, las decenas de miles de muertos y heridos, los británicos se mantuvieron en pie de lucha y la guerra siguió siendo popular. Así que Churchill logró mantener el espíritu de combate. Y a pesar de que estamos hablando de muertes civiles y demás, quiero detenerme un momento en esta foto. Miren lo que es esta foto. Esta foto es fabulosa. Quiero insistir en que a mí no me gusta Churchill, no guardo ninguna simpatía ideológica con Churchill. Pero Churchill acá es literalmente, ya que hemos hablado de eso, y perdón que me permita esta pausa, es el gordo bélico. Es Winston Churchill el gordo bélico en esta foto. Y me parece fabulosa. Por eso dije, Churchill nos dejó montones de buenas fotos de este periodo de la Segunda Guerra Mundial y la batalla de Inglaterra que me parecen fabulosas y sublimes. Y no quería dejarlo pasar. Acá Churchill tiene, hagamos la cuenta, y tiene casi 70 años. Pero bueno, sí, la riqueza del archivo de la batalla de Inglaterra. Venía pensando en implementar este plano, pero ya que estamos, se lo dejo que ustedes lo digan, si les parece o no. Así la Luftwaffe se dedicó a... Luftwaffe, sin N. Se dedicó constantemente a bombardear las posiciones de las posiciones militares del Reino Unido, pero también su población civil. Pero el Reino Unido no se limitó a recibir esos bombardeos, sino que Churchill se había preparado para poder responder. Como veníamos mencionando anteriormente, la Royal Air Force había desplegado todo un sistema de observadores, de comunicaciones que permitían a sus pilotos llevar adelante misiones de intercepción. Incluso habían logrado quebrar el código Enigma. Así que a partir de esto se dio la gran batalla aérea. No solo los alemanes se dedicaron a bombardear las posiciones del Reino Unido, sino que se dieron batallas a gran escala entre la Fuerza Aérea del Reino Unido y la Luftwaffe. Aquí hay que decir que los Spitfire y los Hurricane no eran un rival en igualdad de condiciones para los Stuka y para la poderosa maquinaria de la Luftwaffe. Pero contaban con una ventaja. Esas misiones de intercepción se hacían teniendo conocimiento de los movimientos de la Luftwaffe. Contaban con las baterías antiaéreas en tierra del ejército británico. Así que
utilizando esa capacidad, esa ventaja logística, ese conocimiento, fueron capaces de enfrentarse en esas batallas aéreas que eran conocidas como las luchas de perros, las dogfights. Porque, como habrán escuchado una y otra vez, y no estoy diciendo nada nuevo, básicamente combatían ametralladoras con maniobras tratando de atacar la retaguardia del enemigo, como perros que luchan entre sí buscando y persiguiéndose la cola. Lo interesante de estas batallas aéreas masivas, que fueron en números, sí, en números fue la mayor batalla aérea de la historia, o sea, en números de aviones destruidos y combates aire-aire, no es solo que dejaban estas estelas y combatían en los cielos, sino que esas estelas se veían desde tierra. O sea, se combatía sobre los cielos de Londres, se combatía sobre todos esos territorios, y los saldos de bajas para ambos bandos eran elevadísimos. Se calcula que en torno a cada uno de los dos bandos dejó en torno a 1.000.000 de aviones destruidos. Los alemanes tenían más de 2.000, si no me equivoco, llegaron a tener 3.000 en este periodo para esta operación. Y los británicos tenían menos, eso es cierto, pero estaban combatiendo en su propio territorio y tenían armas antiaéreas, tenían filtradas las comunicaciones. Así que el número de pilotos muertos que dejaron los británicos también fue elevadísimo. Y está el otro punto. Los aviones se caían sobre el territorio. O sea, el hecho de que se combatiera en los cielos de las grandes ciudades llevaba a que cuando se derribaba un avión de la Luftwaffe, caía sobre un edificio civil o lo que fuera. Y cuando se derribaba un avión de la Royal Air Force, también caía sobre un edificio civil. Entonces, esto se mostraba muy destructivo en el plano material. Cuando vemos los números de muertos por escala con respecto a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, no fue la parte más destructiva de la guerra, pero ni por asomo. Pero en términos de destrucción llevada adelante por combates aéreos entre sí, las tasas de muertos por misiones eran elevadísimas para las fuerzas de la Royal Air Force y para la Luftwaffe. Pero además, desde finales de 1940, Churchill empezó a implementar otra práctica de combate. Si bien hubo algunas operaciones navales y se lanzaron algunos bombardeos sobre la Europa ocupada por los nazis, los grandes bombardeos estratégicos se iniciarían en 1942, 1943 y hasta 1944. Eso es un capítulo para otro día. Pero Churchill desplegó unidades especiales, que serían conocidas como comandos. Los comandos serían soldados que llevarían adelante, soldados de élite de las fuerzas británicas, que llevarían adelante misiones de infiltración y ataques que tenían el objetivo de desgastar moralmente a los alemanes y obligarlos a desplegar fuerzas defensivas. Por ejemplo, en Noruega. Muchas de estas operaciones se hacían en el Mar del Norte y Noruega, donde las posiciones alemanas eran más vulnerables. Y en estos ataques se buscaba capturar prisioneros, dañar comunicaciones e incluso obtener pequeñas victorias que refuercen la moral del Reino Unido y muestren las fallas en el mando alemán. A pesar de que ninguna de estas acciones lograba un golpe decisivo, obligaron a distraer recursos militares que podrían haber sido más útiles en otros territorios. Así, estos comandos lo que buscaban era, a través de pequeñas misiones, distraer el esfuerzo de guerra alemán. A veces esas misiones salían terriblemente mal, porque dado que eran pequeños grupos, si eran localizados o eran detectados, terminaban en un desastre. La Operación Blitz, planificada para lograr la derrota y la rendición del Reino Unido a partir de romper su moral a través de bombardeos, se estaba demostrando muy cara. A ver, los aviones son un recurso militar, pero valiosísimo. Y cuando hablamos de que es la mayor batalla aérea de la historia, es que también era la batalla con mayores pérdidas de pilotos y de aviones que hubiera atravesado Alemania y que hubiera atravesado el mundo casi que en el siglo XX. Y en este sentido, la operación estaba desperdiciando muchos recursos y no parecía estar logrando su objetivo. A su vez, siempre se mantenía esta cuestión. Bueno,
hay que quebrar su capacidad defensiva, quebrar su moral, hasta que podamos lanzar un ataque anfibio que asegure la victoria. Pero el ataque anfibio de la Operación León Marino se pateaba y se postergaba. En 1940 se postergó para 1941. Y en 1941 se volvió a postergar. No se estaba logrando quebrar el espíritu de lucha del Reino Unido. Y ahí estaba, la impotencia de que el Canal de la Mancha y la Royal Navy de por medio impedían obtener un triunfo militar rápido. En más de una ocasión igual se debatió si la flota alemana estaba en condiciones de enfrentar a la Royal Navy y desembarcar una fuerza expedicionaria en el Reino Unido. Uno de los voceros en contra de esto fue Franz Halder, que planteó que no era posible enfrentar a la Royal Navy y que una operación de esas características podía convertirse en un desastre absoluto. Y a pesar de que Hitler buscaba una y otra vez estas operaciones que se traducían en el todo o nada, obtener una victoria drástica o perder la guerra, sus mandos lo mantuvieron contenido de lanzar esa operación. Para Hitler resultaba muy frustrante. Porque recordemos que Hitler no quería ir a la guerra contra el Reino Unido. No representaba ninguna ganancia para Hitler conquistar el Reino Unido, porque no tenía recursos, no era valioso. Y es más, él mismo buscaba una alianza. La idea de aliarse con una raza nórdica aparecía constantemente. Lauren Ries dice que en un discurso en voz alta, Hitler en 1941 llegó a decir: sigo triste, porque a pesar de todos mis esfuerzos, no he logrado consolidar una amistad con Inglaterra que, según creo, habría resultado una bendición para ambos pueblos. Así que, a pesar de la batalla por Inglaterra, a pesar de los bombardeos, la Operación Blitz, a pesar de que Inglaterra estaba aislada del resto de Europa, los alemanes no fueron capaces de quebrar la moral. La moral de la población siguió siendo alta y la Royal Air Force se mostró muy efectiva para defender sus posiciones. Cuando los alemanes fueran vulnerables, esa capacidad que habían tenido será utilizada para realizar la campaña de bombardeos estratégicos sobre territorio alemán. Pero mientras tanto, hay que pensar en la visión mayor. La guerra representaba un gasto enorme de recursos. Combustible, un gastadero de tecnología, de insumos, de hierro. Y la industria militar alemana necesitaba hierro, combustibles, recursos, necesitaba alimentos. Se temía que un bloqueo deje a Alemania sin la posibilidad de comer, como había pasado en la Gran Guerra. Hitler tenía una forma de concebir la política muy distinta a las nuestras. Uno de los grandes temores de Hitler era que si no se derrotaba a tiempo el Reino Unido, se despertara Estados Unidos. Y contra Estados Unidos los alemanes tenían las manos atadas. No tenían ninguna posibilidad de infligir daños a el territorio estadounidense, y este tenía una maquinaria militar enorme, una flota poderosa y fuentes de materias primas que eran prácticamente inagotables por el extenso territorio de ese país. Y además estaban muy lejos. Para Hitler había que obtener una victoria contra el Reino Unido rápido. Y tal vez la clave para asegurar la derrota contra el Reino Unido sea obtener una victoria en otro lado. Sea asegurar que Alemania disponga de recursos, materia prima, de alimentos, de combustibles, de hierro, que permitan alimentar a la industria militar alemana. Y en medio de los debates sobre la cuestión de la lucha contra el Reino Unido, emerge el otro gran plan de Hitler, que había estado presente desde un principio. Estaba presente desde Mein Kampf. Nos ha acompañado en todo este proceso que venimos desarrollando este año al respecto de cuál era el objetivo de Hitler. Para Hitler siempre estuvo muy claro. La supervivencia del Tercer Reich, la supervivencia de la raza aria, dependía de exterminar al judeo-bolchevismo. ¿Cómo se iba a derrotar Inglaterra? Aunque suene paradójico, pero nosotros no pensamos como Hitler. Se iba a derrotar Inglaterra invadiendo la Unión Soviética y logrando a través de la conquista del Lebensraum
la apropiación de las materias primas, los recursos, la mano de obra, los alimentos necesarios para alimentar constantemente a la industria militar alemana y que ésta pueda derrotar al Reino Unido. Había que hacer esto antes de que Estados Unidos entre en la guerra. La forma de ganar en Inglaterra era ganar primero en la Unión Soviética. Así, en medio de los debates, ya en 1940, se empezó a planificar la Operación Barbarroja. La mayor invasión terrestre de la historia que daría inicio a lo que por sí mismo sería la guerra más sangrienta y destructiva de la historia. En junio de 1941, Hitler, suspendida la Operación Blitz, que terminó en mayo, lanzaría toda la furia del Tercer Reich sobre la Unión Soviética, en lo que sería la mayor guerra de la historia. Esa guerra tendría un carácter genocida, pero llevaría a la batalla más grande que haya vivido esto la raza humana en toda su historia. Así que la resistencia de Churchill permitió que Hitler distrayera recursos, se desgastara y se viera obligado, para obtener su triunfo, a lanzar la jugada que lo llevaría al desastre. Así que esa voluntad de Churchill de seguir combatiendo en medio de las dudas sobre la capacidad de lucha que tenía el Reino Unido sería la base también para que Hitler cometa su gran error. Un último detalle. Se calcula que en torno a 20.000 civiles murieron durante los bombardeos alemanes a Londres en la batalla de Inglaterra. Y alrededor de 20.000 heridos, a su vez. Sin embargo, esto que muchas veces es representado como la gran brutalidad de los bombardeos, no tiene punto de comparación con lo que va a ser la campaña de bombardeos estratégicos que llevan adelante los aliados. Los bombardeos más destructivos sobre población civil, bombardeos, no masacres de población civil, los bombardeos más destructivos, que esto es un argumento que suelen usar los nazis, que tiene algo de realidad importante, van a ser llevados adelante por Inglaterra y Estados Unidos en los años siguientes. Pero la resistencia del ejército británico, de la Royal Air Force, sería la base para llevar adelante esos bombardeos que debilitarían las posiciones alemanas, ahora más vulnerables, por la utilización de la mayor parte de los recursos en la Operación Barbarroja. Había muchas dudas igual en los mandos alemanes, a pesar de que los soldados fanáticos eran partidarios de que ahí estaba el enemigo ideológico por excelencia, ahí estaba el gran objetivo del Tercer Reich, era la cruzada contra el bolchevismo. Muchos tenían dudas, muchos temían que eso salga mal. Entre ellos, un tal Rudolf Hess. Un episodio que es citado por Fontana en El siglo de la Revolución. Rudolf Hess, lugarteniente de Hitler, uno de los principales jerarcas del nazismo y del Tercer Reich, se planteó una misión. Una misión con una importancia central. Antes de la Operación Barbarroja, concibió: hay que llegar a la paz con el Reino Unido. Y emprendió su vuelo al Reino Unido, un vuelo marcado por las controversias, porque su avión fue derribado y él capturado. Pero Rudolf Hess se propuso negociar con el Reino Unido no solo la paz, sino una alianza común para enfrentar a los comunistas. Gran sueño de Hitler, una alianza con el Reino Unido contra la Unión Soviética. Lo interesante es que esto, que podría parecer algo marginal, tenía un par de elementos muy interesantes, que es que Hess tenía contactos con amplias redes de grupos profascistas británicos, grupos germanófilos, pero también otros grupos que no eran británicos. Entre ellos, Władysław Sikorski, el líder polaco en Inglaterra. O sea, este formaba parte de la agenda de Rudolf Hess en el proyecto de ir a una guerra común contra la Unión Soviética. Esto es interesante para pensar que el anticomunismo estaba presente en otros sectores y que trató de usarse con ese fin.
Sin embargo, Rudolf Hess no logró hacer esto y fue capturado. Churchill mismo incluso lo dejó ser, como que no le dio mucha importancia. Joseph Fontana cita esto, cita este episodio, y al respecto se los quería leer porque me parece una anécdota interesante. Hay toda una literatura en torno a este incidente, incluyendo el misterio de la nómina de los contactos de Hess en Gran Bretaña y el de la participación en esta operación del jefe del gobierno polaco en el exilio, Władysław Sikorski, de cuya posterior muerte en un accidente de aviación en Gibraltar parece que hay que culpar al gobierno británico. Churchill no le dio mucha importancia a la cuestión. Cuando le notificaron la noticia de la llegada de Hess a Escocia, se disponía a ver la película Los hermanos Marx en el oeste para distraerse de los agobios de la vida cotidiana, y optó por seguir por su plan. En inglés, el propio Churchill, estoy ahí con la duda de si lo tengo que imitar o no, dijo, Hess or no Hess, I'm going to see the Marx Brothers. Pero bueno, una pequeña anécdota interesante para pensar cómo se consideraba la idea de un frente unificado. Pero lo cierto es que la próxima vez que retomemos la Segunda Guerra Mundial va a ser para hablar de lo que hemos estado preparando y lo que más nos interesa. La Operación Barbarroja. Eso ha sido la batalla de Inglaterra. Espero que les haya gustado. Si consideran que el trabajo de su servidor es valioso y es necesario, no olviden ponerle like a este video. No olviden comentar. Me quedé sin voz. Agua. No olviden comentar cuando esto termine. No olviden ponerle me gusta, suscribirse a este canal si no lo hicieron. Y aquellos que consideren que esto es importante y debemos sostenerlo, no olviden que pueden hacerse miembros del canal y ayudan a sostenerlo económicamente. Pueden hacer aportes a través del alias El Profe Borda o a la cuenta de PayPal El Profe Borda. También hay links en la descripción de este video por los que pueden hacer suscripciones mensuales, por los que pueden aportar a este canal y así sostenemos esto. Pero si se hacen miembros, seguimos sumando personajes históricos a nuestros stickers. Ya tenemos muchos. Rosa, San Martín, Lenin, Stalin, Che Guevara, Yap, Ho Chi Minh, Mao, Kim Jong-un, Encarnación Escurra, Ludmila Pavlichenko, Martín Miguel de Güemes, Evita, Ibrahim Traoré, Trotsky, incluso el Mariscal Zhukov. Así que a medida que ustedes se sumen, vamos a tener más personajes históricos. De los que podemos sumar está Castelli. Venía pensando que Castelli merece incluso algún día un video. Por lo demás, muchas gracias por haber visto hasta acá, muchas gracias por apoyar este espacio. Yo soy muy feliz de hacer esto, más allá de que viva de esto, yo soy muy feliz. Y la semana que viene volvemos con, es más complejo por supuesto, y también volvemos con Operación Barbarroja. Y ese video va a ser intenso e interesante. Así que espero que lo disfruten. No olviden dejar un comentario cuando esto termine, no olviden apoyar, no olviden dejar me gusta. Y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Adiós.